Buenas noches para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy estoy muy emocionado. Bueno, lo explico así de una. Voy a grabar una entrevista con un ex número uno de América Latina, campeón chileno, jugador olímpico, un genio. Iván Morovic. ¿Cómo estás, Iván? Hola Federico, gusto saludarte. Cordial saludo de acá desde Viña del Mar, donde me encuentro ahora. Tenés voz de locutor. Casi para relatar fútbol ya, ¿no? Claro. Bueno, hablando de eso, ¿sos hincha de la Universidad Católica, de Colo-Colo? Mira, acá en la quinta región, en Viña del Mar y Valparaíso, que están unidos prácticamente, hay dos equipos que son los archirrivales, como lo podría ser Boca y River, que son Everton y Wanderers. Ah, sí. Entonces, claro, entonces mis abuelas por el lado paterno eran todas hinchas del Everton y mi abuela por el lado materno eran hinchas del Wanderers. Entonces, cada una de ellas quería que yo fuera hincha de su equipo y al final terminé siendo del Everton, digamos. Ahora entiendo la segunda pregunta que te iba a hacer. Ahora déjame que arranquemos. Vos naciste el 24 de marzo de 1963. En esa Sí. época estaban peleando Botvinnik y Petrosian por el campeonato del mundo. ¿Qué opinás de esos dos colosos del tablero? No, sí, son dos jugadores extraordinariamente buenos, por supuesto. Ambos eh, es difícil dar una preferencia, digamos, ¿no? Porque los dos marcaron hitos, momentos importantes en la historia del ajedrez, sobre todo Botvinnik en el año 48, cuando gana en la Haya Moscú, gana y se convierte campeón del mundo después de la muerte de Alekhine. Y era claramente el mejor jugador, pienso yo, y tenía todo su sistema nuevo de entrenamiento, que fue toda una revolución en ese momento, por supuesto. El único jugador que un poquito antes de él había sido un gran teórico, por supuesto, que el mismo Alekhine y Max Euwe, vamos a decirlo, pero luego ya Botvinnik entra en una dinámica de entrenamiento de una categoría superior, vamos a decir, y era considerado el padre, el papá, le decían, de hecho le decían papá. Los demás jugadores rusos, así en modo de anécdota, le decían papá. Geller y toda compañía le decían papá al mismo Botvinnik, digamos, ¿no? Y bueno, y luego Petrosian también hay que ver que el match que le gana, la diferencia de edad, por supuesto que pesa. Botvinnik ya no estaba en su pick, digamos, ¿no? Cuando pierde con Petrosian, y Petrosian, por supuesto que estaba en su, creo yo, en su mejor momento. Vos sabés que, Independientemente, sí, sí, vos sabés que yo dentro de poco voy a empezar con unos especiales. Voy a contar la vida de una gloria y un colega amigo mío o un maestro analiza algo de ese ajedrez. Y por ejemplo, con el maestro FIDE argentino Gustavo Águila, voy a hacer la vida de Petrosian. ah, mira, Y por ejemplo, eh, Botvinnik
cuando pierde con Petrosian, Ujú. la FIDE le saca el match revancha, que él siempre tenía automático, ¿no? Y es como que se Sí, enoja con la FIDE y abandona el ciclo mundial porque tenía que ir a jugar el ciclo de candidatos. Y para Bobini sí. jugar el ciclo de candidatos casi era una falta de respeto. No, era una falta de respeto y también súmale la edad que tenía y también era pesado para él porque Botvinnik no era un jugador que estaba compitiendo como regularmente. ¿Mm? No jugaba muchos torneos comparado con otros jugadores, otros grandes jugadores de esa época, de los mismos jugadores rusos soviéticos, digamos, ¿te fijas? Sí, Entonces habría sido muy difícil para él poder ganarse el derecho de nuevo, ¿m? Por vos así sabés que decirlo. muchas veces la Unión Soviética, que empezó a jugar Olimpiada desde el año 52, eh, Ujú. tenían que ir a una Olimpiada y muchos entre ellos hablaban y decían, ¿cómo le explicamos a Mikhail que no va del primer tablero? ¿Viste? Porque como estaba inactivo lo querían correr un poquito. Porque en esa Sí. época los soviéticos siempre ponían al campeón del mundo de primer tablero, o sea, ¿entendés? Y Sí, después claro. los demás tableros, el número 2 era un ex campeón del mundo, el número 3 un ex campeón del mundo, el número 4 un ex campeón del mundo. Vos fijate, Kasparov en el 82 estaba suplente y le faltaba poco para ser campeón del mundo. Y no había Sí, lugar porque todos los demás que estaban vivos eran todos campeones del mundo. O sea, entonces exactamente. con Bobini, que estaba un poco inactivo, le decían, che, explícale vos que, no sé, Smilov va de primer tablero, o sea, te pega dos cachetazos, o sea, Sí, Botvinnik tuvo algunos problemas, por ejemplo, jugando contra Geller, no tenía tan buen score, me parece. Y bueno, y el match mismo con Bronstein, que fue un sufrimiento hasta el último día, ¿te acuerdas? Que estuvo a punto de perder el título y pasa un poquito también por lo que tú mismo estás comentando, que esa falta de actividad que él tenía, porque era ingeniero, se dedicaba también a otras cosas junto con el ajedrez, me parece en ese momento, y tuvo problemas para estar en forma, vamos a decir como sí lo estuvo antes, en el año 48 cuando es campeón del mundo, ahí sí claramente pienso yo que estaba jugando a un gran nivel, pero sin embargo en el año 50 ya el match con Bronstein, ¿fue en el 50 o 50, no? Exactamente, o 51, me quedó la duda. 51. Eh, 51. En ese periodo él tiene un bajón, pienso, ¿por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque hay partidas que pierde con Bronstein, pero se puede perder, digamos, ¿no? Pero pierde muy mal, ¿ah? Hay partidas con una India de Rey, con Blanca, por ejemplo, que no es irreconocible, ¿no? Bueno, lo, ganaste el último magistral Naidor, que Naidor estaba vivo, ya vamos a llegar a eso, falta mucho. Pero Tengo estábamos, una hab- anécdota ahí que contar. estábamos hablando del 48, por ejemplo, y Naidor quería jugar la Haya Moscú, digamos, porque Alekhine muere en el 46 y queda vacante. Él en el Oye, 49 empata un match con Fine. El problema que tenía Naidorf es que él le gana a Botvinnik en Groninja. Entonces los soviéticos habrán dicho, ¿qué pasa si viene este polaco y me escupe el asado, como decimos los argentinos? O sea, sí, le sí, saca el sí, sí. negocio. Naidor merecía tener la chance de jugar por el campeonato del mundo en el 48. ¿Hablaste con eso él alguna vez? Mira, no recuerdo haber hablado de eso con él, con don Miguel, pero sí escuché bastante fuerte el rumor que Botvinnik obviamente se habría opuesto a que Naidor jugara ese torneo justamente. Eso sí lo sabía, lo he leído varias veces, ¿ah? Y no me sorprende mucho que haya sido así. Bueno, No me sorprendería de parte de Botvinnik. voy a dar informaciones que no estaban planificadas para este video, pero Stalin muere en el 51. Entonces, el Ajá. miedo de los soviéticos, ¿cuál era? Que la FIDE, que nace en 1924, pero era un sello de goma, porque hasta que no muera Alekhine no toma control del campeonato del mundo. En otro video voy a explicar lo que fue el protocolo de Londres, que es lo que hace Capablanca en 1922, que fue el primer campeón del Ujú, mundo que quiso normalizar el- ujú. el- la candidatura de un aspirante al título para desafiar al campeón. Porque si no tenemos Sí, como Lasker, que tuvo 10, 11 años sin defender el título de 1910 a 1921. Y sí. era, digamos que el campeonato del mundo era como un título de nobleza más que... No, y ojo que Lasker le dio la chance a Capablanca porque tenía una necesidad económica muy grande, capaz que no le había dado nunca
la oportunidad. Sí, bueno, pero Capablanca lo venía desafiando desde San Sebastián 1911, San Petersburgo del Yo lo sé. 14, lo había desafiado Sí, Reti y él gambeteaba, parecía Maradona, sí. gambeteaba todo, pero bueno. Sí, sí, Entonces, sí, ¿qué sí. pasa? Stalin tenía miedo que la FIDE diga, bueno, el último campeón del mundo es Max Ewe, le damos el título a Ewe. Y tenían miedo que Ewe era muy amigo de Rejewski, norteamericano. Entonces, dice, llegan a armar un campeonato del mundo, Rejewski y Ewe, y no le gustaba eso a los norteamericanos, a los soviéticos. Totalmente de acuerdo. Y Claro, por su- otra cosa que voy a contar en otro video, así como Alekhine tuvo colaboración con los territorios nazis ocupados, porque jugó torneos para la Alemania nazi, el que estuvo en observación bastante tiempo fue Paul Keres, porque nunca tuvo declaraciones políticas a favor de los nazis, pero jugó torneos importantes. Entonces, yo encontré una documentación del año 46 que la Unión Soviética y en Estonia recomendaban que él juegue el campeonato del mundo, pero le recomendaban que salga segundo o tercero. Entonces, uno ve las cuatro primeras partidas que juegan Keres con Bodvilic en el 48, que Keres pierde las primeras cuatro, la única que le gana ya cuando Bodvilic era campeón del mundo inalcanzable. una francesa. Sí, pero es sospechoso que Keres pierda las primeras cuatro partidas con Bodvilic, por lo menos desde mi analfabetismo ajedrecístico. No, No, no. me hace No, ruido. de hecho, no, no, por supuesto, no, tienes toda la razón, o sea, más que sospechoso, 4-0 obviamente. entre esos dos monstruos No, claro, es- totalmente, es sí. mucho. Sí, 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 sí. No, me estaba pensando lo que estabas comentando un poco antes, de lo que estabas diciendo todo de los rusos, claro, del tema de que le podían haber dado el título directamente a Max Euwe, ¿no? De Era el cuando último muere el campeón equipo. vivo. Claro, exactamente, sí, 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 por supuesto. Fíjate que yo conversé personalmente con Karpov varias veces sobre la historia, la vida y muerte de Alekhine, y él, bueno, él de cierta forma lo defendía, porque todo, claro, lo que se dice es que él colaboró con los alemanes y tal, pero él, acuérdate que cuando él estaba casado con una francesa, según yo sé, y entonces cuando los alemanes intervienen en París, le quitan todas las pertenencias, lo dejan en la calle y al equipo poco menos que dicen, bueno, a este lo fusilamos. Entonces, ahí viene la historia de uno de los alemanes que lo reconoce y hay un perdonazo y en ese perdonazo de que Alekhine le pide a los alemanes que le restituyan los bienes de su mujer y él lo hacen firmar a favor del Reich y tira toda la mierda que tiran en estas cartas famosas contra los ejércitos judío, ¿te acuerdas que Sí, sí. Spielman y viene toda esta historia después? Entonces, Alekhine fue un poco víctima, eh, no es que se haya victimizado, pero fue víctima de haber caído, por desgracia, en ese minuto, en ese lugar. ¿Mm? En, en Pero mi, me acuerdo claramente que Carpo lo defiende mucho. en mi canal de YouTube, yo le hice un video homenaje a Alekhine, que ahora después con otro maestro voy a hacer su carrera y vamos a explicar un poquito más. Y también Ujú. estuve en el cementerio, que hay muchos famosos que están descansando ahí. Julio Cortázar, por ejemplo, el autor de Rayuela, está ahí. Y el tablero de Sí, ajedrez en Alekhine está mal puesto, la casilla está mal puesta. Es como las increíble. películas. Sí, está al revés Ya. el tablero. Ah, no sabía, no sabía. Ah, mira, Mirá mi canal y mirá el video y fíjate. lo, Él lo voy descansa a ahí desde mirar. el 56, 10 años después que murió. Está mal puesto el tablero. Una cosa de loco. Bueno, al principio de la nota decía que tu corazoncito está en Everton. Por eso vos llegás al club, a la parte de ajedrez de Everton en el 74, porque te tiraba el corazoncito del fútbol. Y en el 74 claro, y yo aprendí a jugar ajedrez. Me acuerdo que iba con mi padre, unos amigos de él, en el auto y escuchaban ellos las noticias sobre cómo había salido Fischer contra Spassky ese día. En el Yo, 72. en el año 72, claro, yo tenía 9 años y me acuerdo que en esa época mi padre llega con un juego de ajedrez a la casa y me enseña a mover las piezas cuando estaba todo el fenómeno a nivel mundial, el boom del ajedrez, por supuesto. Y claro, bueno, jugaba en el colegio, pero sí, efectivamente yo no sé si fue el 73, 74, que la primera vez que llego justamente al club acá en Viña del Mar, a la rama, como tú bien dices, la rama de ajedrez del Everton, sí.
Bueno, ¿y qué le agregaste a tu juego para llegar a 1980 y hacer MI, por ejemplo? Que fue un... Eras el Faustino Oro de la década del 70, más o menos, una cosa. Claro, pero fíjate que yo en el primer momento, cuando mi padre me enseña el juego de ajedrez, a mí me gustaba mucho el fútbol y atletismo, yo competía en atletismo, sí, competía en 100 metros, en maratón, fútbol también, pero lo increíble cuando aprendo a jugar ajedrez, nunca más le pegué la pelota, nunca más corrí, o sea, realmente me agarró fuerte el ajedrez, me hizo un fanático y me gustaba muchísimo, o sea, esa es la verdad. O sea, me gustaba, compraba mis libros, estudiaba. Te cuento a la rápida, me estudié el match Fischer-Spassky de Gligorich, el famoso libro El match del siglo. Eh, Me estudié todas las partidas, las 21 partidas en una tarde, cosa que hoy día no lo podría hacer jamás. Me las estudié, las vi todas. Bueno, y eso fue, como te digo, a los 9 años, ya a los 11 años daba simultánea, y la cuestión es que a los 12 años voy a Santiago, el Club Ajedrez Chile, que es el club más importante aún en nuestro país, y me acuerdo que ese día se jugaba una ronda del Campeonato de Chile, jugaban a las 6 de la tarde una final del Campeonato de Chile, y yo llegué, no sé, sobre las 3 y media de la tarde, entonces estaba paseando Pedro Donoso, que era campeón, vicecampeón de Chile, varias veces campeón de Chile. Entonces le dice, mira, te presento a este niño por mí que viene de Viña del Mar a conocer a los jugadores y tal. Entonces juega un blitz, le dicen a Pedro. Y Blitz se sienta, jugamos el Blitz y yo le gano bastante fácil. Y a partir de ese minuto, claro, bueno, Pedro y en la federación de esa época me invitan a jugar directamente primera categoría. No hice el típico cuarto de la escalerilla, digamos, ¿no? Me invitan a jugar directo primera y en primera creo que empaté el primer lugar en primera y ya estaba en serie honor. Estaba en serie honor a los 13 años. Ese es el comienzo. Y ya a los 15 ya en los 15 años estuve en Buenos Aires, en la Olimpiada en River. Jugué en el equipo chileno. Me acuerdo que en esa Olimpiada estaba jugando una partida y yo fui al baño cuando volví, estaba Petrosian mirando mi partida. Se puso ahí y yo no me atrevía a entrar a interrumpirlo, digamos. Sí, mirá, recién vos hablabas de Karpov. Y lo curioso, que Karpov es del 51 y Korchnoi Ujú. era del 31. Le Sí, llevaba 20 años Víctor a Anatoly. sí, Y termina sí. en el mate del 78 y Karpov viene a Argentina de vacaciones, descansa, lo ponen a Spassky de primer tablero y es la primera Olimpiada que la Unión Soviética no gana porque gana Hungría con Lajos Portic. Pero Pero Korchnoi jugó para Suiza, o sea, tenía 20 años más, pero los huesos jugó. le jugó. ¿Y cómo? Fue No, pero fue medalla de oro. medalla de oro del primer tablero, 9 de 11 mete. Nosotros jugamos el match Chile-Suiza. Y yo lo tuve al lado porque él jugó con Blanca un capítulo de dama contra Víctor Frías y le ganó un final de dama impecable, Korchnoi con Blanca. Bueno, me acuerdo el día que entró Korchnoi en la sala de juego, que fue un estruendo, un aplauso cerrado ahí. Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Y él venía con una cara como si hubiera un tipo venido a la guerra, venía masacrado realmente. Porque claro, con lo que tú dices, terminó el match y se vino a jugar la Olimpiada. Lo que no sabía para nada, no me acordaba para nada que Karpov haya venido, eso no me Vino acordaba. porque yo fui socio de River varios años y hay cuadros que, digamos, le entregaron Perfecto, una plaqueta, todos los regalos que se hacen a los campeones del mundo. Bueno. te Pero entiendo, él perfecto. vino a pasear, pero no jugó. No jugó, no habría podido jugar, yo creo que estaba destrozado, ¿no? ¿Entendés? Sí, sí, no, No, no es muerto, ese porque match yo sea fue, argentino, pero para mí las dos Olimpiadas más importantes de la historia se jugaron acá. La del 39, sí. que estalla la Mm, Segunda Guerra Mundial y fue todo un boom político. El equipo olímpico tremendo. británico se vuelve a Inglaterra para desarrollar con Ian Turing el código Enigma. La única que se quedó fue Vera Menchik porque era la campeona. Había Sí, partidas que no se podían jugar matches enteros porque políticamente no se podían sentar a la mesa, entonces hacían 4 tablas sin jugar, sin mirarse a la cara, no sé ni quién firmaba la planilla. Y la de 78 porque no la gana la Unión Soviética, digamos. Son muy fuertes esas Olimpiadas en Argentina. sí, sí. Pierde quién de los rusos, pierde Polubayevsky con Fleger en ese match, creo. Me parece, el match de Unión Soviética-Alemania, parece que ahí pierde ese match, o pierde una partida Polubayevsky, me parece, o me equivoco. Y ese, bueno, ese match resultó decisivo, me parece. Desencadenante. Claro, porque, bueno, Hungría ganó, claro, por supuesto. No estoy seguro si fue esa partida. Me parece que sí, un gambito de dama, una tapa, creo. Bueno, entre
Tel Aviv 1980, Río de Janeiro 1985 y la Olimpiada de Dubái 86, ahí como que te recibí de gran maestro ya. Sí, sí. Yo me pasó una desgracia, porque bueno, yo jugué el Mundial Juvenil de los años 80, que ganó Kasparov, yo terminé tercero en ese torneo en Sí, agosto y un Casparo, mes y Short y medio, vos. claro. Y ahí me acuerdo que se me escapó esa partida con Short, tenía una torre de ventaja y pensé que le daba mate en dos y en el mate en dos sacrificaba mi torre de vuelta y al final no era mate en dos y tuve que sufrir un final de dama para hacer tabla, imagínate. Y con Casparo fue tablas en pocas al final. Y después de ese mundial jugué un torneo en Israel que gané y hice la primera norma de GM en Tel Aviv, Ramat Hacharón en el año 80. Y después tuve un par de años sin jugar. Me casé, me casé muy joven. Tuve 2 años sin jugar hasta el 82. Y claro, me pasó en el 85 una desgracia porque jugué un torneo en Yugoslavia y faltaba una bandera. Faltaba una bandera y yo entendía que el torneo no daba norma por esa razón. Y bueno, en el torneo siempre fui primero, segundo, y cuando ya al final del torneo juego con Belimirovic, y no sé si él me ofreció tabla o no, pero bueno, yo jugué la partida y la pierdo, y queda segundo, me parece igual. Y cuando termina el torneo, viene el organizador y me dice, qué lástima, Iván, que tremendo torneo, te quedaste a medio punto de la norma, me dice. Pero le digo yo, ¿pero qué norma? Si yo tenía entendido que el torneo no daba norma. Me dice, ah, no, no daba para los yugoslavos. Me dice, para ti y para los extranjeros que eran un par de rusos, creo que era Gabrikov y Gurevich, que yo le gané ahí a Gurevich, que para ustedes sí daba norma. Imagínate. Y además yo antes las normas vencían a los 5 años, y imagínate, la tenía del año 80, o sea, el 85 estaba en la quemada, digamos, se dice, estaba a punto de perderla, y de ahí tomé un avión al torneo Río de Janeiro que empecé mal el torneo porque perdí con Quintero, que normalmente no, bueno, me Bueno, ganó pero el negro Quintero. en esa época era uno de los mejores de América Latina. Sí, me tocó, ese día me ganó. Y bueno, y después me acuerdo que tenía que hacer yo algo así como 6 de 7. Y dije, ya, imposible hacerlo. Pero bueno, de repente me di cuenta que gané 5 seguidas. Y cerré con dos. Y ahí hice el título realmente, porque era, claro, bueno, y después en Dubái hice otra norma. Ya me perdí ya con los tiempos. Dubái fue, fue, 86. fue después, supuesto, claro. Sí, después hice otro. Pero ya tenía la segunda norma larga ahí en ese torneo de Río de Janeiro, que el torneo, llegué segundo porque lo ganó Anderson, Ulf. El sueco, un crack. Sí, Ulf Sí, ganó, sí. en el año 80 estudiás con Pano, ¿no? Que él, Pano, Pano no. A ver, sí, es que tenía que yo, preparar para Dinamarca 82, sí, que después no exacto. viajaste. Perdona, ¿no fue para Dinamarca o fue para México? Ah, no, fue para Dinamarca, sí, 82. Y después, ¿sabes lo que pasó? En Chile hubo una devaluación del peso chileno en relación al dólar y toda la plata que estaba destinada para que Oscar me acompañara, para los pasajes, los viáticos, se devaluó, no podíamos comprar ni medio pasaje y al final tuve que ir solo, digamos. Ese fue el problema, que la federación en Chile en su momento nunca cambió los pesos a dólares. Y cuando ya lo quiso hacer era tarde. El peso chileno saltó, no sé, no me acuerdo de cuánto, de 39 pesos que estaba, se devaluó y ya, y tuve que ir solo. Eso me acuerdo. Y estuve en Buenos Aires preparando con Oscar, me acuerdo, meses antes, y después, cerca del viaje, lamentablemente no pude ir con él. Bueno, en el 81 salís campeón chileno. ¿Qué recordás de ese campeonato? Y me acuerdo en la última ronda me toca con negras y tenía medio punto menos que quien iba primero, que era Hernán Salazar. Y bueno, tuve que jugar una pirca o algo así para complicarle la vida. Me acuerdo que fue con suspendida, entonces, obviamente habían suspendida, y mi rival se equivoca en la reanudación y hay un golpe táctico que pierde material y bueno, y pierde, y la posición final es, tengo rey, alfil y caballo prácticamente, y él con el rey abandona, no me deja darle el gusto de darle el mate con alfil y caballo, que por suerte me lo había estudiado, porque si no, Mm. he visto varias desgracias con ese mate, ¿eh? Me tocó ver una cosa insólita. Una vez yo le pregunté a Borés, que le digo, oye, en su casa, está en Moscú, le digo, oye, Mar, ¿por qué pusiste tú en tu libro, que es tan bueno, el manual de final, le digo, ¿por qué tú pones el capítulo de mate con alfil y caballo? Le pregunto, ¿no?
Y él me dice, un poco riéndose, un poco en serio, me dice, mira, he visto tantos tipos no poder dar el mate y tipos que juegan bien, que me dice, lo tuve que incluir, dice, porque he visto tanta desgracia. Yo mismo vi en una partida en Las Palmas, en un Open, última ronda, me toca jugar la partida, me acuerdo que gané la última, iba ahí primero, peleando el primer lugar, y está jugando Gilberto Hernández de México con Weiser, el ruso que juega por Francia, y en un apuro de tiempo, en una India de Rey, me acuerdo que fue, y Gilberto Hernández queda con el alfil y caballo, y bueno, y dije, bueno, yo calculaba que quizá le ganaba por sistema, salí de la sala de juego, y cuando volví, me encuentro que estaban todavía jugando. Me acuerdo que el pobre Gilberto sudando, no sabía dar el mate alfil y caballo, y lamentablemente fue tabla, amiga. Se consumió todo el tiempo y fue tabla. Entonces tenía razón Boretsky, que hay muchos jugadores profesionales que no lo estudiaron. No sé, hay muchos nervios de muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estuvo Pedro Nikolic acá en Argentina y él pierde una partida, si no me acuerdo, creo que con Sarnicki, y le preguntan, che, mirá, ¿por qué perdiste? Y él dice, yo estoy pensando en la guerra en Yugoslavia, si le mando $100 más a mi familia. O sea, hay muchos factores extra ajedrecísticos que te dominan en el momento del tablero. No, no solamente el capítulo 3 de Gau, el 4 de Philip. Hay Bueno, muchas cosas. no, por supuesto. Bueno, justamente eso es lo que los libros no te enseñan, digamos. Que obviamente el aspecto psicológico es fundamental. O sea, hay biorritmos. Si el jugador no está con todas sus ganas, si no está con toda su concentración, si tiene otros temas pendientes dando vuelta en la cabeza, por supuesto que no va a jugar bien, no va a rendir, no va a tener la energía, por supuesto. Y eso tú lo puedes ver en algunos jugadores que son, vamos a decir, irregulares, entre comillas, y justamente también es porque no sabes la vida privada, en qué no está, etcétera. Entonces, por supuesto que afecta el rendimiento. Bueno, lo conociste en la Olimpiada del 78, pero tuviste la insolencia de ganarle un match a Víctor Kornoy 3,5, 2,5, por decirlo. Le faltaste el respeto a Víctor Kornoy. Sí, ajá, sí, sí. Él me ganó acá la primera vez en Chile el 4-2 y me acuerdo que el primer día que jugamos, no sé a quién se le ocurrió que había que ir a ver a la alcaldesa, a la municipalidad a las 8 de la mañana y ya me quedé sin dormir y me mató en la primera partida. Bueno, me ganó, por supuesto que el match me lo ganó muy bien, 4-2. Pero me acuerdo de esa partida que la primera partida no podía jugar sin dormir y dormir re poco. Y después... Claro, después me acuerdo que él me invitó a que estudiáramos ajedrez, estudié con Corno en su casa, estuvimos en Suiza y lo acompañé, fui su analista en el torneo de OHRA, OHRA en Ámsterdam, me pierdo con el año, creo que fue el 89, me parece, que él ganó el torneo. Me acuerdo que, bueno, pasaron muchas cosas ahí en el torneo, interesantes, digamos, anécdotas. Y me acuerdo que yo creo que lo conté hace poco en una entrevista. Estamos preparando, nosotros preparamos en la mañana su partida, lo que iba a jugar, o el rival, etcétera. Entonces un día preparamos contra el inglés, contra John Nam, y él prepara con negro una siciliana donde las blancas jugaban al fil C4 en la Socin, y Korsnoy tenía sus ideas con negras, unas ideas nuevas. Me acuerdo que estamos analizando, yo esa línea la conocía y yo la atacaba con F4, F5 y siempre quedaba mejor. Entonces el tipo en un momento me dice, ya, me dice, vamos a parar un rato, vamos a tomar un café abajo, nos vemos en media hora. Cuando nos vemos en media hora, había pensado, mientras se afeitaba, parece una súper jugada para las negras, muy interesante, digamos, una novedad, se le ocurrió ahí en el baño el tipo. Entonces, y ahí cuando va al café me cuenta su jugada, bueno, y llega la hora de la partida, a las 3 de la tarde, el inglés John Nall juega peón 4 rey, E4, y Korchnoi piensa un ratito y juega E6, juega francesa. Y gana fácilmente con francesa. Entonces yo le digo, oye, le digo yo, pero ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿Cómo se te ocurre? Estamos viendo siciliana 4 o 5 horas para que tú juegues con negra, se te ocurra jugar francesa ahora. Me dice, no, inspiration, me dice, inspiración, se le ocurrió en el momento. Todo el Hermosa tipo jugó, anécdota. Ahora vos sí, fijate, recién hablábamos de la psicología en ajedrez y me viene a la mente, digamos, Spassky y Korchnoi. Son personas que vivieron con Leningrado asediada por los nazis, o sea, Naidol en Polonia le destruyeron todo. Bueno, hay, y los jugadores de ahora tienen 2.800 de elo, pero están sentados en su oficina, hacen video como Nakamura. Está todo bien, yo lo sí. felicito, pero lo que vivió la camada de Capablanca, Lequine, la Primera Guerra Mundial, la Segunda,
o sea, te hace como un Robocop, no te entra ninguna bala porque ya tenés toda la piel curtida con tanta vivencia, tantas angustias, que los chicos de ahora no tienen idea. No, por supuesto, no. No, o sea, cambié, no, no, por supuesto, o sea, son unos, no sé cuál es la palabra, cómo definir a los jugadores de ahora, pero claro, no tienen ni la cuarta parte de la resistencia que tenían esos jugadores, no la pueden tener. Y digo, no solamente resistencia física, mental tampoco. Por lo que tú dices, están jugando en la pantalla todo el día. Entonces, así aprendieron al menos. Entonces, el otro día comentábamos que, y saltar los libros escritos, que Korchnoi caminaba todos los días 5, 6, 8 kilómetros con los cadáveres de sus amigos a enterrarlos. Sí, para buscar Entonces, vales de comida. claro, y él, claro, y también Spassky contaba las penurias que pasó en su infancia, fue una cosa dramática, terrible, trauma, digamos, ¿no? Entonces, Botvinnik, lo mismo que comía, ¿qué es lo que comían? Suele de zapato, ¿te acuerdas que comentaban ellos que... Entonces, eh, por supuesto, digamos, ellos, claro, tienen una fuerza adicional que le ha dado esa experiencia de vida. Me imagino que los jugadores de hoy día no, por supuesto que no la pueden tener, no la pueden tener. No Bueno, y tienen, también el ajedrez de hoy día es otro juego. Hoy día tienes toda la máquina, es copiar y memorizar, memorizar. No tienen la comprensión del ajedrez que tenían el mismo Fischer, Karpov, Spassky y compañía, digamos, los jugadores actuales, obviamente. jugaste dos matches, ya hablamos de que le ganaste a Kornoy, jugaste dos matches con Karpov y uno lo empataste 2-2 en el 94 y en el 2005. Y en el El 2004 domingo. pasaste 2 semanas con Boreski en la Unión Soviética, una locura tu currículum. Eh, No, y yo le gané el segundo match a Corshon acá en Santiago, fue. Le sí, gané la primera partida 3,5, dos y y, medio. claro, y me acuerdo que en la quinta partida, no me podía quedar dormido. Claro, yo le jugué una siciliana que quedé mal, muy mal, pero bueno, se dio vuelta la partida y claro, había una carrera de peones, un final con yo con calidad menos, pero ganaba en un momento. Y después, fíjate que jugamos la sexta partida y la sexta le hago, no sé, una red y peón dama y me juega una holandesa. Y él se queda, me tenía que ganar, obligado. Y se queda re perdido, estaba perdido. Y en un momento yo lo remato, hay tres jugadas que ganan. Ganan pieza o en el apuro de tiempo y no hago ninguna de esas y hago otra que llegamos a la jugada 41 y estaban las muertas. Entonces le digo, bueno, te ofrezco tabla. Y me dice, ¿quieres tablas? Me dice, te las regalo. Me dice, me tira la planilla. No, el coach no no sabía, no sabía perder para nada. Era un luchador, es un jugador extraordinario. Yo pienso que, bueno, el mismo Carpus, yo tuve la suerte de conocer a ambos, digamos, y ser un poco, fui analista de los dos. Sí, Y sí, el mismo Carpus lo reconoce como un súper jugador. Realmente piensa que en el match de Merano, del 81 fue, ¿no? sí. Corson tenía cuatro o cinco analistas, que eran todos los que le decían, gánala a estos, tales por cuales, ¿no es cierto? Era todo un tema más político, por supuesto, era exiliado y todo. Pero el equipo de Carpo eran 77 personas, la delegación, entre ajedrecistas, cocineros, psicólogos, y anda a saber tú qué más, digamos. Entonces, la desventaja era tremenda para Korchnoi en ese minuto, y súmale también la edad. Es decir, Los 20 años de pero diferencia. claro, claro, pero como jugador, es decir, bueno, no sé qué otro caso podríamos hablar de que merecía o que tenía la fuerza de campeón del mundo, quizás Keres en el año 39, en el 38 cuando gana Abro, ¿no? Con Fine, pero Keres ahí podría haber sido, igual que Korchnoi, también en los 70, 77, 78 también tenía la fuerza como para campeón del mundo, digamos, los méritos. Sí, hay varios. Bueno, David Brostein también en el 51. Hay Ujú. muchos que no llegaron, los que serían campeones sin corona, digamos. Sí, Pero yo sí, siempre sí. digo que hay tres tipos de campeones sin corona. Digamos, los que nunca jugaron por el campeonato del mundo, los que jugaron y perdieron y los que jugaron y empataron. O sea, no es lo Ujú. mismo. Hay que Claro. hacer ciertas diferencias. Claro, Bueno, claro. jugaste, jugaste dos matches con Karpov. Y jugué el último que jugamos, creo que fue el 2015, 2015. acá en Arica, que empatamos. Me ganó una y yo le gané la última y empatamos a dos con Anatoly, sí.
sí, Ahora, una pregunta sí. desde mi analfabetismo. Por ejemplo, jugaste un match con Cornoy, dos con Dos. Carpo, jugaste con Spassky, 6 tablas. Mm, Cuando a mm. vos te dicen, No, jugás con un sí, campeón del mundo dentro de un mes, no tenés tiempo de prepararte en ese mes que falta. Vos tenés que tener todo elaborado antes. ¿Cómo armás la máquina? ¿Cómo te preparás para jugar? Porque son tipos que conocen todas las posiciones. Vos decís, lo voy a sorprender por acá. No, no lo vas a sorprender nunca, porque ya mm, tienen todo. ¿Cómo te sí. preparás para No, jugar con un Spassky, con un Karpov, con un Kasparov? Ya tenés que hacer el trabajo previo antes. sí. No, no, te cuento así como anécdota. Me acuerdo que el primer match que perdí con Korchnoi, de hecho la primera partida, no, la primera no, pero una ahí, a ver, negras, la segunda que perdí con Blanca fue una inglesa que él pensó mucho la apertura y yo la verdad que tenía muy noción muy vaga de la apertura, me gustaba, pero no la tenía analizada en profundidad. Pero hay momentos que, claro, en la partida de tablas, en la puro tiempo me equivoco, me gana y partí abajo 2-0. eh, y en ese match, bueno, después fue 4-2, estaba la tercera, cuarta, quinta, pero me acuerdo que en esa partida, claro, él había jugado la misma un par de semanas antes con Gull, con la misma posición, y yo le había hecho una novedad que era buena, que quedaba con cierta ventaja, pero lo que dices tú es cierto, o sea, el tipo ya estaba jugando esa posición y la había jugado 30 años antes también, y la había jugado una semana antes también. Para los jugadores de acá, de sudamericanos, siempre fue la distancia y la menos competencia un factor, obviamente, de desventaja notable para los jugadores sudamericanos. Tenemos mucho menos roce, digamos, y menos. Hoy día es más fácil viajar y, bueno, ni hablar de que hay juegos online y todo eso, pero en esa época no, era más difícil. Pero más, básicamente yo armaba mi repertorio un poco de acuerdo a lo que me gustaba jugar, a lo que una línea que tenga resultado, y es un consejo que yo doy también a mis alumnos. Yo creo que Pano también lo decía muy bien, que uno tiene que jugar la apertura que a uno le guste, no la apertura que estadísticamente tiene mejor resultado, porque esa le puede dar resultados a otros, pero si a uno no le convence y no le gusta, mejor jugar el repertorio que a uno le convence. ¿Mm? Vos sabés Creo que que esa es una... Pano da clases en River desde 1970 y toda la vida algún alumno que puede ser maestro FIDE, MI, lo que sea, llega a la clase de Pano y, por ejemplo, le muestra una partida del año 2018 que este chico jugó y Pano saca de su maletín y le dice, ah, esta posición yo la jugué con Borislav Ipkov en el 55. O sea, no lo vas a Mm, sorprender nunca a Pano, porque es una mm. enciclopedia que todo lo que vos le quieras mostrar ya lo jugó hace Sí, 70 años, porque ya tiene 90. claro, claro, Entonces, claro. eh, Pano, por ejemplo, Pano tuvo score favorable con Spassky, 9,5, 8,5. O sea, para que tenga Sí, score favorable con un campeón del mundo, no ya cualquiera, está. no cualquiera lo hace. No, 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 claro. te voy a decir algo que en un momento, no me acuerdo en qué año fue, pero estábamos analizando con Carlos y aparece una partida de Pano y Carlos me dice, en una época Pano jugaba muy bien. Es decir, para que Y lo diga sí. Carpo, no, lo dijo así a la rápida, me dijo, oye, en una época Pano estaba jugando muy, muy bien. Y en Claro, una época y se bueno, decía que o Spassky o Pano tenían chance de ser campeones del mundo. En una época era un candidato fuerte. imagínate, claro. Oscar se dedicó en la universidad a ingeniería Ingeniería. y claro, eso es demandante, por supuesto, claro. Es demandante totalmente, Bueno, digamos. jugaste matches con Spassky, con Kornoy, con Karpov. Escúchame, no hubo una negociación para. Ajá. ¿Eh? Sí, No, no, sí, jugado varios matches, sí, sí, por pero no hubo una supuesto. negociación para jugar con Fischer, digamos, de esa cámara te faltó con Bobby nada más. No. No, tú sabes que yo a Fischer me hubiera gustado conocerlo, traté de conocerlo. Estaba jugando un torneo en Francia, un torneo de estos de rápida, Cup Dutch creo que era, no me acuerdo el año, y sé que él estaba en Hungría. Estaba en Hungría y hizo un contacto, no sé si fue con Gelfand o con Judith Polgar para ir a saludarlo, pero él no quería recibir a nadie, estaba en un plano de que veía fantasmas en todos lados, que le podían grabar las conversaciones, y le decía, no, mira, Iván es ajedrecista, te quiere saludar, no te pero sí que no, al final no se pudo, digamos. Pero me habría gustado conocerlo, por supuesto. Pero no, no, jugar con Fischer era
altamente improbable. El que siempre quedó con las ganas de jugar con él fue, bueno, nuestro amigo Karpov. Bueno, vos sabés que yo grabé un video con Quinteros, y Quinteros lo que cuenta, miralo la entrevista cuando quieras, y los que están escuchando la futura nota que vamos a subir, el video 23 de mi canal, que hubo tres negociaciones con Karpov y hubo una votación de parte de la FIDE que terminó 32-30 y le sacan el título a Fischer el 2 de abril Ujú. del 75. Fischer lo que quería era jugar a 10 partidas ganadas y que 9-9 el campeón del mundo retenía el título. Ahora, Mm, si vos te fijás el formato del campeonato del mundo del 78, del 81, del 84, que jugaban a 6 ganadas, mm. es casi, casi el reglamento que a Fischer le dice que no, que después lo ponen en práctica. Pero piensa lo siguiente, que a 6 ganadas, sin contar las tablas, mira lo que ocurrió en el match de Carlos Casparo del 84, que se tuvo que suspender, ¿cierto? ¿Te Claro, acuerdas? Carpo ganaba Porque 5-0, se pone 3-5 Casparo, a Campomanes le sube la presión y dijo, paremos claro, esto porque se viene la noche. Bueno, esto lo voy a porque, contar en porque, otro video que voy a hacer con el maestro internacional Fraschini. entiendo. Muy bien, No, no no, importa, podemos charlar lo que quieran. te lo comentaba porque, claro, una cosa es ganar 6 partidas, la otra es ganar 9 o 10, es demasiado. ¿Mm? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, Bueno, no contar las tablas. Lasker a Marshall le ganó 8-0. Sí, no, pero yo creo que lo que correspondería, creo yo, y de hecho hoy día no me gusta el formato campeonato del mundo, yo creo que lo que había antes era lo mejor. ¿Y por qué? Te lo explico. Porque el match a 24 partidas y en caso de 12-12 el campeón retiene el título me parece lo más justo. ¿Por qué razón? Porque si tú haces un match a menos partidas, primero, un match, vamos a ir a 10 partidas, no sé. Obviamente ambos jugadores no pueden casi correr ningún riesgo porque el que pierde la primera se condiciona mucho, por un lado. Por otro lado, el ajedrez tiene tanta variedad de tipos de posiciones, de apertura, de esquema, que bueno, el jugador que es aspirante tiene que demostrar que domina todo el espectro del ajedrez y obviamente en 10 partidas no, lo va a poder, no se va a poder apreciar. En cambio, en 24 partidas sí. Va a tener que pasar por todas las pruebas de fuego. Por lo tanto, Claro, para mí el formato de 24 partidas es el que siempre, en mi opinión, fue el que debería existir, el mejor. por ejemplo, Carsten y Caruana jugaban a 12 partidas, hacían tabla a las 12 y después jugaban unos ping-poncitos. Y yo encuentro dramático tener que definir un campeonato del mundo en partidas rápidas, digamos, en blitz o lo que quiera. Es campeonato del mundo, no es cualquier torneo. Pero, a ver, lo paso al fútbol, que a vos te gustaba cuando era chico. Una cosa es jugar una final a 90 minutos y una cosa es Brasil-Italia en el 94, que salieron campeones del mundo por penales. O Por penales, Argentina sí. con Francia, después del 3-3, Argentina en el 2022 salió campeón del mundo por penales. Tiene Sí. gusto a poco ganar por penales, ¿viste? Claro, no, te entiendo perfecto, pero fíjate que en el ajedrez, imagínate que se juega un match a 24 partidas. Bueno, tuviste 24 partidas para demostrar como aspirante, y si no pudiste y empataste a 12, bueno, no tienes mérito para ser campeón del mundo y el campeón retiene el título. ¿Me explico? Bueno, eso le Ya hizo está. Kasparov en el 87 a Karpov. Iba 12-11 Karpov, Kasparov gana la 24 y que retuvo el título. Ok, claro, bueno, está bien, sí. Pero lo que te quiero decir, o sea, mi pregunta es ¿por qué quitaron esa modalidad de 24 partidas? Ahora, mira, a mí me tocó estar con el match de Karpov con Anand en el 97 en Lausanne, en Suiza, y yo vi ese match, estuve ahí con ellos, con Karpov, y el match empataron a 3 y fueron a partida rápida, y fueron 6 partidas en el fondo del match. Y fue terriblemente estresante y agotador. Entonces yo me imagino lo que es jugar a 24 partidas. Es terrible, ¿no? El estrés. Pero, pero realmente todos los matches de antes, Botvinnik Smith, los mismos matches del siglo, Fischer Spassky, eran matches excepcionalmente buenos por la cantidad de partidas que se jugaban, pienso. Ahora te voy a hacer una pregunta de los campeones del mundo por un torneo que vos ganaste, pero primero quiero recordar tu medalla de bronce en la Olimpiada de Salónica, Grecia, en el 84. Ah, sí. Bueno, tenía esa medalla, fíjate, pero yo tenía la de plata asegurada, pero no sé por qué me hicieron jugar y no me acuerdo si fue tabla la última, entonces cayó la medalla de plata a bronce.
me parece que fue así. Bueno, pero igual es un logro enorme, o sea, Así, digo, por supuesto, estoy contento de esa medalla, obviamente, pero me acordaba de ese detalle de que era plata, pero bueno, fue bronce, estoy muy orgulloso de haberla logrado realmente. Eh, sí, claro, me acuerdo. No, año 84, ¿puede ser Grecia? sí, No. Grecia, Salónica. Sí, claro, claro. Bueno, el otro día lo llamé por teléfono a Julio Granda, que Ah, te, Julito, que te quiere un montón, porque sí, estoy, son amigos. estoy analizando con él, ya grabé una entrevista con él mano a mano, él me consiguió una entrevista con Topalov, un amigazo, Granda, y ahora dentro de Sí, poco sí. vamos a hacer un especial sobre Capablanca. Yo voy a contar la vida de Capablanca y tengo el lujo de que Granda va a analizar un poco la vida de José Raúl. Y él me Buenísimo. decía, preguntale por el torneo de España del 93, Del 93, sí. categoría Sí, 16. Vos le sí, ganaste a sí. Nan, a Adams, a Haliman y a Yusupov. Ya tómalo. Bueno, sí. Y Tómalo, sí. eh, vos hiciste, ganaste cuatro, empataste cuatro, perdiste una. Ahora, lo que yo te... Yo, yo, sí, yo Decime. partí perdiendo la primera con Blanca, con Yusupov, una francesa. Increíble. Claro. Y después Fíjate que era un tuviste torneo, invicto, ganaste cuatro y empataste cuatro. claro, perdí una, la primera. Sí, y después, en las otras No, ocho, claro. ganaste cuatro y Sí, empataste cuatro. sí. Y lo que te quería decir, bueno, ese torneo fueron 10 jugadores y yo era el invitado de piedra porque fue en Las Palmas, yo vivía en Las Palmas. Gran Canaria jugaba por el equipo de Canarias, como jugamos con Julio Grande, hicimos equipo y ganamos Campeonato de España varias veces, nos tocó jugar la Copa Europa por equipo. Y en ese año, el 93, me invitaron a ese torneo y yo era el invitado de piedra, como te digo, era el preclasificado noveno. Y terminé ganando ese torneo, que fue el torneo más importante que gané, creo yo que junto con el match a Korchnoi, el segundo match. Ahora, mi pregunta es esta. Yo veo la tabla de posiciones y a lo largo de su vida, a mí que me gusta la historia, y yo digo, bueno, acá en este torneo jugaron tres campeones del mundo, Anán, Halisman y Topalov. Mm. Cuando yo grabé con Topalov el video 66 de mi canal, en esa época el campeón del mundo era Dean Liren. Había, Ah, para mí, entre Steinitz y Dean Liren, había 21 campeones del mundo. Después vino Gukesh, 22. Pero en las últimas publicaciones, la FIDE, hay como cuatro mm. campeones del mundo que no los cuenta. Aunque son campeonatos que el formato lo definieron ellos, la regla la pusieron ellos, la plata la pusieron ellos, y los jugadores no tienen nada que ver. O sea, Topalov sale campeón del mundo en Argentina 2005. ¿Qué me van a decir? ¿Que no se jugó ese match? ¿Que no vino Judith Polgar a Argentina? Que no jugó el Fielder? Digamos, no entiendo. ¿Cuántos son los No, campeones aquí, del mundo para vos? ¿22, 18, 17, 14? ¿Cuántos no, son los no, campeones? no. No. Yo mismo yo jugué esa Copa del Mundo y ganó, mira, a ver, los campeones del mundo que tienen que considerar sí o sí, esto Paló, Ponomariov, ¿cierto? Haliman. Calif, Cachindano Sí. O sea, son y campeones del quién más. mundo. Por supuesto. No. La FIDE tiene que ubicarlos donde merecen estar. Son campeones del mundo, ganaron el título del mundo. Así era. Así fue campeones del mundo, tal cual. Sí, correcto. Tienen que contabilizarlo absolutamente. Y encima, por ejemplo, cuando yo grabo con Topalov, eh, a mí, yo quería saber su opinión. Y ya que hablamos de Spassky, de Korno y de Karpov, vos fíjate un detalle. En el 74, Karpov le gana la final del Candidatos a Kornoy, 3-2 y Mm, 19 tablas. mm, Aquí ya me sacan el título. No analicemos mucho la situación. Le dan el mm, título en la mano directamente a Karpov, 2 de abril de mm, 75. mm, Carlsen renuncia al título y Neponiavchi gana el torneo de candidato. Y la FIDE no hace lo mismo, no le da el título a Neponiavchi. Le hace jugar un match con el número 2 del torneo de candidato. mm. Me Sí, parece que fueron un poco injustos con Neponiavchi. te entiendo. Claro, puede ser, sí, exactamente. Claro. Y a Girov también. Girov le gana un match a Kramnik y Sí, después de que y juega tenía, con Kasparov es Kramnik. sí. Te-
Estoy claro, sí. Por supuesto fue injusto. Absolutamente, Ni sí. hablemos de la revancha de Alekhine que no le da capa blanca. Acá estamos hablando con la FIDE, con el peso propio de una organización que Sí, sí, ya sí. tenía el control de todo y Por siempre no, supuesto. no se porta igual en la misma situación. Sí, depende del día. Mira, estoy de acuerdo contigo. O sea, primero que todo, los campeones del mundo tienen que reconocerlo porque lo son, absolutamente. O sea, los que mencionamos están en el mismo rango de Spassky, de EV, de Botvinnik, son campeones del mundo. Topalo, además que Topalo juega extraordinariamente en su peak, extraordinariamente bien. Así que, además de ser una gran persona, extraordinario jugador. Tiene absolutamente todos los méritos de campeón del mundo, igual como lo tiene Halefman y Kasim Danov y Ponomarev. Sí, Topalov es el pienso yo. quinto elo más alto de la historia. Bueno, con mayor razón aún, digamos. No, claro, absolutamente. Absolutamente, sí. Yo no sé qué le pasa a la FIDE que no los termina de publicar, digamos. ¿Mm? Eso es lo que me Y hace en un poco Facebook ruido. se arman discusiones. Entonces yo digo, Sí, no, sí. escuchen la entrevista que grabé con Topalov, escuchen la entrevista que grabé con Quintero porque lo defiende a Fischer. Y yo quedo como un loco que está diciendo disparates, ¿no? Pero, No, porque tienes razón, es decir, la Copa del Mundo que ellos ganan fue considerada la final, campeonato del mundo, así tal cual. Yo jugué esa Copa del Mundo. por ejemplo, Sí. muchos dicen que el actual campeón del mundo, Gukesh, es el más joven de la historia. Pero Ponomariov salió Mm. campeón del mundo 93 días antes, a nivel cronológico, que Gukesh. O sea que Porque no lo están reconociendo. el campeón del mundo más joven es Ponomariov, no es Gukesh. Claro, claro, pues es por lo que tú dices, que no lo están reconociendo a Monomario. Pero bueno, Si no, no podrían decir eso. es insólito. Claro, Bueno, estoy de acuerdo. Sí, en el sí, sí, 97 ganaste el último magistral Naidorf, que Naidorf estaba vivo. sí, ¿Qué me acuerdo recordás perfecto. de ese magistral? Jugaba Cámpora, Bueno, jugaba Pano. sí. Jugué, sí, fue un muy buen torneo, creo, para mí. Siempre me ha gustado mucho jugar en Argentina, en Buenos Aires especialmente. Tengo muchos amigos, grandes recuerdos. Mi primer torneo en Conex, en Buenos Aires. Me gusta mucho jugar en Argentina. Pienso que me formé también como jugador jugando esos torneos en Argentina. Y ese magistral de Naido, me acuerdo que Don Miguel estaba en un momento, me acuerdo que terminó con una partida, te voy a contar una anécdota, así que estoy jugando la partida con Adianto, fue, y Etud en Adianto, un sí. momento, sí, fue una red inglesa que en un momento, bueno, terminó en tabla esa partida, me parece, y Don Miguel me dice, chic, me dice, Iván, vos a caballo de 5 ¿qué jugás? Me dice. Y ya analizando enseguida después de la partida, ¿no? Caballo de 5 juega caballo de 5 y en un momento se siente mal, don Miguel, la enfermera que lo atiende lo siente en el sillón, y yo lo veo bien descompuesto, don Miguel, y en un momento, bueno, se recupera y viene donde estaba a la mesa y me dice, che, casi me morí, dice no te voy a decir la expresión, No. casi me morí, che, dice, y bueno, me dice, y mete caballo de 5 de nuevo, y entonces me dice, ¿qué jugás a caballo de 5? Es como que no hubiera pasado nada, después seguimos analizando, era un fenómeno el viejo. Bueno, ahí tenés. Recién antes hablábamos de Spassky, ¿no? De Kornoy con Leningrado sitiada. Naidor jugó con 11 campeones del mundo, desde Capablanca en Márgate 36, si no me equivoco, hasta Kasparov, que pierde, jugó en 82, que era tablas, y Naidor Sí, no quiso sacrificar toro y alfil por dama y pierde. Pero él jugó sí, como 150 partidas con campeones del mundo. En el match del 70 de Rusia, resto del mundo, él empató 2-2 con tal, sí, más uno menos uno sí, igual dos. O sea, sí. una vida de película. ¿Tenés alguna otra anécdota con Don Miguel? No, muchas. Algunas que se pueden contar y otras no. Después te llamo ¿Ah? cuando terminamos de grabar y seguimos, dale. Sí, no, para mí Don Miguel fue una persona extraordinaria, extraordinaria, digamos, para el ajedrez sudamericano, sus torneos que él mismo financiaba, un tipo de una inteligencia única, un ejercista fantástico, excelente jugador de Blitz. Bueno,
fue una lamentable, una gran pérdida cuando él fallece para el ajedrez, no te voy a decir solo argentino, digamos que mundial. No, no solamente lo que él financiaba, él le dio oportunidades a, por ejemplo, a Felgaer, a Sarnicki, a Spangenberg, que fue de mano a mano con Yasser Seirawan, con Kornoy, o sea, con Larsen, traía Sí, sí, monstruos de afuera que era difícil encontrártelos. Él los traía acá, a sí, Karpov, ¿entendés? Una locura lo que él intentó devolver con el amor que tenía, ¿no? sí. Porque otra Oye, persona es egoísta y no hace nada, él no tenía obligación de hacer nada, ¿eh? no, no, para nada. No, te repito, yo me saco el sombrero con Don Miguel, un ajedrecista extraordinario y una mejor persona aún. Así que yo creo que hizo muchísimo por el ajedrez sudamericano y argentino especialmente. Eh, Te iba a preguntar a propósito el magistral Naidor, que yo entendía de que Don Miguel había dejado algún fondo para que se siguiera realizando, por alguna razón no se está haciendo desde hace ya varios años. Bueno, yo grabé con Víctor Zornicki, que es su yerno, Sí, y sí. bueno, así como vos hablaste que en una época no pudo viajar Pano porque no había fondo, porque no pasaron los dólares a pesos, yo qué sé. Bueno, en Argentina Mm, eso es más, es más pasamos. constante, toda esa Claro, problemática que tenemos los argentinos, a nivel entiendo. financiero, digamos. Claro, claro, claro. Después que No, él se porque... murió, se hizo un match, por ejemplo, con Polonia, que viajaron argentinos a Polonia, como para recordar las dos naciones de Ujú, Don Miguel, ujú. pero bueno, ojalá que el día de mañana se retome la Sí, idea. se retome. Sería un fantástico y homenaje a don Miguel. Sí, por supuesto. Sería muy, muy bueno. Bueno, Sería ahora te voy fantástico. a preguntar por el que se podría denominar el Naidor chileno, digamos. Derrotó a Fischer, lo derrotó a Naidor, le ganó a Julio. Se congeló la imagen, Ahí me te escuché, parece. ahí te Ahí escucho. sí. Te preguntaba Le- si lo por el trataste a, Naidor chileno. te preguntaba si lo trataste a René Letelier. Letelier, por supuesto. Sí, René Letelier, que le sacrifica una torre a Naidor. Una partida fantástica, sí. Sí, no, y le gana Fischer, le gana Fischer. Fischer quedó bastante dolido por esa derrota con Don René. Por supuesto que sí. No, Don René Letelier también es una persona que una vida con anécdotas, historias del ajedrez que irrepetible. También un gran ajedrecista y gran persona, querida persona acá, nuestra don René Letelier. Al principio de la nota hablábamos de Paul Keres. Y vos en el 98 saliste segundo en un memorial Keres. ¿Cómo, Ah, no cómo, me acordaba, sí, claro, sí, 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 sí. cómo te llegó la invitación? ¿Cómo hiciste para ir a jugar así en memorial Keres? Sí, Cómo fue? sí. Ese fue durante el Mundial de Fútbol, porque me acuerdo que mientras viajaba para allá, se estaba jugando algún partido de fútbol en directo, me acuerdo haber estado viendo, y no me acuerdo cómo llegó la invitación. No estoy seguro si fue por algún jugador como Elves o, o alguien, no estoy seguro cómo llegué, pero llegué a jugar allá y bueno, teníamos el famoso tema que no había noche, las White Nights todo de día y era difícil dormir porque te- las cortinas entraba el sol. Y yo terminé segundo, creo, en ese torneo, me parece. Y terminé, creo que invicto, creo. Y Chort ganaba todos los días ese torneo, Un genio el me inglés. parece. Sí, sí, terminé segundo en ese torneo, sí. Bueno, ha ganado Un torneo Memorial, fuerte, un torneo bastante fuerte. ha ganado Memorial Capablanca, ha salido tercero, lo ganaste en el 99. ¿Qué recuerdos tenés de visitar la isla y jugar en Sí. Memorial Capablanca? Bueno, me gustaba mucho jugar el Memorial Capablanca. Me tocó, terminé uno en empate con Hübner, creo. El, Con, el alemán. sí.
El alemán, sí, sí. Acá Rubik. me están golpeando, estoy en mi academia de ajedrez, alguien me está golpeando la puerta, pero siento que no puedo abrir. Y claro, me gustó mucho, había mucho ambiente de ajedrez, justamente en los Memorial Capablanca, y siempre me gustó mucho jugarlo. Bueno, y te quiero decir que mi esposa es cubana, por supuesto vive conmigo acá en Chile, nuestro hijo, chileno-cubano, nació en Chile, y así que imagínate, tengo raíces ya también, tengo Bien. raíces en Cuba, sí. Hablando de raíces, tu abuelo era croata y jugaste la Olimpiada del 2000 para Croacia. Para Croacia jugué por una razón deportiva, acá se me enojaron porque jugué por Croacia un año, pero bueno, acá había en esa época poco movimiento de la federación, pocos torneos, poco incentivo y yo tenía la invitación de ellos de jugar deportivamente, fue la razón por la cual jugué esa Olimpiada en el 2000 fue, en Estambul, ¿cierto? Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Antes yo había recibido una posibilidad de jugar, pero era por Yugoslavia. Pero estamos hablando de años 80 y poco. Y no se dio eso. Y ya después, después del 90 por supuesto, mis raíces son croatas. Yo tengo primos, tengo la nacionalidad croata también. Acá tuvimos, por ejemplo, a Eric Eliscases, que él nace ajedrecísticamente austríaco, después termina Sí, jugando para Alemania porque los nazis dicen, bueno, vos venís para acá, y sí, jugó, y sí, después termina jugando para Argentina, tuvo tres banderas, digamos. sí, correcto, claro que sí. Estaba en Córdoba, ¿no? Sí. Eh, Yo Sope no escribió, tuve escribió tiempo. un libro sobre Eliscases, daba a ser el segundo. Voy a ver si puedo grabar un homenaje con Sope sobre Eliscases. Fue entrenador de Arequine, por ejemplo. Claro, claro que sí, por supuesto que sí, claro, sí, sí, eso sabía, sí. Bueno, el campeonato, me dijiste, venías 4 en 4 en el senior y te agarró COVID y no lo pudiste ganar. ¿Qué pasó? Ah, ¿Se puede eso contar fue el eso? Sí. año, claro, fue el año antepasado, ¿no? Pero me pasó, me han ocurrido un par bueno, se pueden llamar En Terracini, anécdotas. Italia, en ese Sí, mundial para mujeres, mi amiga Mónica Calceta Ruiz, la española, ganó su ganó categoría. ella, Más, ganó, sí, 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 sí. Sí, en ese me dio creo que fue el COVID, creo. Y sí, iba primero un empate, iba primero, y el día libre me empecé a sentir mal y empecé a tomar algo para la fiebre, y bueno, pero el día siguiente me sentí cada vez peor y finalmente no podía jugar. De hecho, con Adams hice tabla en poca, no podía jugar y con Blanca y terminé quinto. Pero me pasó 2 años antes que iba primero, faltando 2 rondas, y ahí en lugar de jugar con negras, me acuerdo con la persona, con el jugador que iba segundo, que es Turua, y en lugar de, bueno, haber elegido algo más sólido, pierdo la partida, porque claro, sí ganaba el torneo en el acto, pero bueno, también un poco absurdo. Jugar todas las chances con negras, ¿para qué? Si iba primero. Y finalmente terminé ahí segundo, tercero, creo. Y ya me había pasado también en otro Mundial Senior, ¿sabes lo que pasó? Que iba segundo y me quedé encerrado en el baño. Esa fue historia que se salió la manilla, me estaba duchando y cuando siempre estaba solo en la habitación, me duchaba con la puerta abierta y obviamente, y ese día no sé por qué se me ocurre, le doy un empujón con el pie y siento un ruido. Bueno, me termino de duchar, ya la partida estaba por empezar y cuando voy a salir del baño no había manilla, se había caído hacia adentro. Se soltó la manilla y no podía, estuve 45 minutos golpeando, gritando por ayuda y ya con el reloj andando, llegué corriendo con las manos, imagínate, me hicieron una entrevista, una resta de la mano con las manos así entera con sangre. No, y yo, además, yo pensé que no tenía claustrofobia, pero después de estar 40 minutos ahí encerrado, el baño se me hacía, pero no llegaba a un metro cuadrado, una cosa horrible. Y ahí, bueno, esa partida ese día hice tablas, porque si ganaba tenía también chance de ganar. Así que tengo pendiente ese Mundial Senior, me gustaría jugarlo de nuevo, para ver si ya no me da ni COVID y tengo mis chances de ganarlo alguna vez. Y pienso Bueno, que lo voy a intentar, digamos. al principio de la nota hablábamos de la psicología en ajedrez. Mirá lo que te pasó, cómo te transformó la situación del Sí, baño. Vos ¿no? decías, no, yo no tengo claustrofobia. Bueno, y conocés facetas que vos tenías ocultas, Claro, digamos. claro, claro, claro. Sí, no la tenía hasta que te das cuenta que sí, que podías tenerla. Bueno, Por vos supuesto, la lo desarrolla ahí. trataste mucho a Karpov. ¿Pudiste Sí, hablar sí. con él? Porque Tardik escribió un libro, Viaje a través del tablero, y Karpov hizo un prólogo. Y en ese Ajá. prólogo, Karpov dice
que en el 75 él creía que Fischer tenía 60% de chance de ganar el match al mismo Karpov en el 75. Ujú. ¿Vos lo pudiste hablar con él eso o hay temas que no los No, tocan? no, nunca lo hablamos así. O sea, yo pienso que son cosas que es muy difícil saberlas, digamos, ciencia cierta, ¿no? Porque obviamente para Fischer, Karpov era un rival difícil. Difícil, bueno, también piensa solamente en el aspecto en el repertorio de apertura. El repertorio es un repertorio difícil. No era Spassky, Spassky no tenía la preparación que ya traía Karpov, que era difícil enfrentarlo y hacer un peón rey, y no podía hacer cualquier cosa, un alequine, iba a tener problemas. Entonces, por un lado, veía Fischer, pienso yo, y el mismo Karpov lo dice, le preguntan a él si piensa que Fischer le tuvo miedo y entonces el mismo Carpo dice, no, a mí no es que me haya tenido miedo, pero se tenía miedo a sí mismo, digamos, Fischer tenía miedo de jugar una partida mala, de equivocarse en una jugada, entonces jugar con esa presión es terrible, esa presión que siempre la tuvo los últimos años Fischer, obviamente él no iba a soportar esa presión y quizás Carpo era un rival realmente difícil. Puede ser de que Fischer haya tenido. Bueno, yo una vez le pregunté, no a Carpo, pero sí a Korchnoi. Le pregunté a Korchnoi y mira lo que me dijo. Le pregunté cómo hubieran dado él o Carpo contra Fischer. Y me dijo, mira, nos ganan los dos juntos. Esa fue la respuesta de Korchnoi. Dicen, Cuando se jugó el vamos a match, ver. cuando se jugó el No, yo match, le pregunté a Korchnoi, claro, le pregunté a Korchnoi cómo habrían salido contra Fischer. Qué sé yo, Korchnoi 78, Carpo el año que quiera, 80. sí, pero Me dice que no. Claro, y bueno, lo dijo eso, no sé si qué tan en serio lo dijo Korchnoi, pero yo creo que habría sido un rival muy difícil para Fischer Karpov, ¿eh? En general. lo Creo que que habría te, sido difícil. Pienso que habría sido un match con resultado incierto, muy apretado, independiente habría sido un resultado muy ajustado. lo que te quería Carpo agregar, Carpo fue un jugador extraordinario, Carpo en su mejor momento. Y el mejor momento de Carpo también habría que pensarlo, porque según Goretzky era el año 74 cuando le gana el match a Spassky. en el año 70, después del match Rusia-Resto del Mundo, van a jugar un torneo Blitz, que lo juega Fischer, Corno y tal, y Fischer gana ampliamente Sí, ese, sí. ese Yo vi torneo la Blitz. partida esa. Sí. ¿Eh? Conozco Tenía algunos jugadores que analizaron las partidas hasta con computadora y tenía muy pocos errores. Muy bien jugando por Blitz. eso, el nivel, o sea, lo trataba como principiantes a los jugadores que habían jugado el match Rusia-Resto del Mundo, o sea, era la crema de la crema y le sacó una Claro. amplia ventaja fácil. Pero yo te voy a decir una cosa, yo jugué muchas veces Blitz con Karpov en sus buenos años, año 94 cuando era campeón mundial vigente, y te digo que era una máquina jugando Blitz, lo vi ganar a gente también, no sé si Fischer era mejor que Karpov en Blitz, bro. No, bueno, y como te digo, el Karpov del año 94 que gana, ¿te acuerdas? Linares, con Linares. 2 puntos. Bueno, por ejemplo, ese nivel de juego... eh, no sé, yo dudo que Fischer, así, la gente dice, no, habría ganado fácil. No, para nada, lo dudo mucho. Pienso que Carpo era un rival muy difícil, mucho más difícil que Spassky. Pienso que Bueno, Spassky sentía cierta admiración por Fischer, lo que hablaba yo el otro día en una entrevista que me hicieron mi amigo Leonir Domínguez con Clemiro Córdoba, y Fischer lo quería matar, es decir, entonces, claro, Carpo no, Carpo fue psicológicamente, mentalmente es muy fuerte. Y entonces habría sido un rival muy difícil la para escuché cualquiera, esa incluyendo a entrevista. Fischer. Yo Me grabé pareció con muy difícil. Emilio Córdoba. Ayúdame a llegar a Ah, Domínguez. Estaría buenísimo grabar con Domínguez. Pero, por claro, ejemplo, Fischer tiene un récord que Carpo no lo hizo. Por ejemplo, Fischer gana las últimas 6 de Palma de Mallorca, después le gana 6-0 a Taimanov, 6-0 a Larsen, y metió 21 partidas consecutivas de una manera. Y le fíjate que gana. no sé si tú sabes, pero yo hablé el tema de Fischer y su cuñado, Russell Tarr, que era el parapsicólogo, donde yo pienso que sí tuvo ayuda a Fischer. Ese tema lo hablamos con Leonel Domínguez en la entrevista. Si quieres otro día lo conversamos. Por eso, yo pienso que hay cosas ahí que tuvo ayuda a Fischer de alguna forma. Eh, Interesante. Piénsalo, ganar 6-0, 6-0.
Y además, ¿cómo ganaba algunas partidas? Hay una partida que tú la conoces, Taimano entrega una torre 2 jugadas después de la suspensión, y bueno, no sé, hay cosas que son al menos sospechosas. El match con Spassky el 72, hay una jugada dama B7 que está totalmente analizada por Geller, que el mismo Geller la jugó unos meses después, le gana a Timan, en la Tratacover, donde Fischer hace alfil B5 y ahí viene dama B7 y ahí Spassky no la juega, no la quiso jugar. La misma partida 4 que hay un remate que estaba todo analizado, Carpo estuvo presente en ese entrenamiento y de nuevo Spassky, comillas, se olvida del remate. Entonces, bien, Fischer es un jugador extraordinario, pero hay que ver las circunstancias, el momento. Como te repito, Carpo no era Taimanov. No, Carpo seguro no que era no. Taimanov, ni era Larsen siendo un gran jugador. Carpo era otro jugador ya, lo que habría sido muy difícil para Fischer. Bueno, Bernardo Rosselli fue presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Vos fuiste presidente de la Federación de la FENACH del 2007 al 2011. ¿Está bueno que los maestros internacionales, los grandes maestros, sean presidentes de la federación o hay que dejarle esa tarea a los dirigentes? No, yo creo que hay que dejarle esa tarea a los dirigentes en el fondo, sobre todo si el jugador está todavía aún activo. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una situación de crisis muy grande acá y yo de alguna forma medié para ayudar a que la cosa caminara mejor. Creo que se logró, se pudo establecer una nueva federación que hoy día están dando bastante normalmente bien, digamos, ¿no? Pero yo pienso que bueno, que los dirigentes, si son apasionados del ajedrez también, hay que ver, digamos, eh, cuál es el principio del dirigente, qué es lo que quiere hacer, qué plan tiene, si tiene proyección para el ajedrez juvenil, femenino, adulto, adulto mayores, todo bien. Pero si una persona que no tiene amor por el ajedrez y llega al ajedrez por alguna razón, tampoco es tan buena idea, ¿no? Pienso. Y por eso que en muchos casos hay ajedrecistas que han llegado a las federaciones justamente un poco para socorrer al ajedrez nacional, digamos, a su ajedrez. Bueno, hablemos de un poco de los contactos tuyos con las redes sociales. Por ejemplo, vos tenés en YouTube, dice tableros y negocios, estrategias empresariales desde el ajedrez. ¿Qué es eso? Bueno, yo hace muchos años con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez creamos un método de ajedrez y negocio, es decir, un método en donde hay conceptos del ajedrez que se pueden aplicar a algunos negocios, ¿no? Conceptos, digamos. Y eso es trasladar esto a la toma de decisiones en un emprendimiento, ¿no? El ajedrez es un juego de estrategia y táctica pura y tú eso lo puedes trasladar a muchas cosas, a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, también lo puedes aplicar a los deportes, al fútbol, ¿no? Por ejemplo, la importancia de dominar el centro en el ajedrez y la importancia de dominar el centro en el fútbol. Fíjate, es decir, podemos hacer analogía y podemos ir un poco más allá y hablar en detalle las sutilezas de cómo dominar el centro y por qué, cuándo abandonarlo, cuándo no. La profilaxis, que es clave en el ajedrez, también obviamente tiene que ser clave en otras disciplinas, en otros deportes, fútbol, tenis, lo que tú quieras. Entonces, esto también llevado a los negocios es absolutamente factible. Ese es un poquito el programa que hicimos y que le llamaron, bueno, Método Moro y que hasta el día de hoy aún funciona, ¿no? Yo grabé una entrevista con Horacio Ceballos, un argentino tenista que fue número uno del mundo en dobles, y él Sí. decía que lo que aplica, de lo que sabe de ajedrez, lo aplica en la toma de decisiones de cuándo ir a la red, cuándo esperar atrás. Él como que juega al ajedrez jugando al tenis. Absolutamente. Te entiendo, perfecto. Sí. Bueno, pensamos en el tenis, si tú pierdes el centro, bueno, pierdes el punto, digamos, pierdes el partido. En el ajedrez es lo mismo, en el ajedrez tienes que dominar el centro, no solamente la apertura, toda la partida tiene que estar bien ubicado en el centro. Entonces, el ajedrez tiene muchos elementos de estrategia y táctica que se pueden enseñar o se pueden aplicar a otras disciplinas, ¿eh? Es muy interesante el tema. Yo hice algunas charlas acá, alguna asesoría de equipos de fútbol, justamente a mi equipo acá en Viña, el Everton. Me acuerdo que lo cuento rápido. Estaban a No, por punto de favor. descender. Sí, estaban a punto de descender y le quedaban 4 partidos y necesitaban ganar. Y bueno, hablé con el presidente del club en ese minuto, que es Pedro Cedillo de México. Y bueno, el entrenador era argentino, Torrente. Y bueno, nos reunimos finalmente
y ganar los 4 partidos. Hicimos 12 puntos, digamos, con el concepto, con el ajedrez. ¿Eh? Y claro, y más que nada, mi charla en este caso fue motivacional por la necesidad de ganar los puntos, por los puntos en forma urgente, digamos, por la urgencia del equipo que tenía ese minuto, que estaba a punto de descender. Pero en el fondo, la charla mía es desarrollar el pensamiento estratégico, ¿m? Es planificar negocios y usando, por supuesto, lo que es la evaluación. En el ajedrez está el famoso plan de Steinitz, que es evaluar una situación y de acuerdo a esas, a las posibilidades que tenemos, formular planes, ¿no? Una vez que Aprovechando yo las publique la ventajas. entrevista, ¿cómo te pueden contactar para tomar clases con vos? No hace falta estar en Chile, hoy hace con todo online. ¿Cómo querés que te ubiquen los jóvenes que vean esta Sí, entrevista? sí, bueno, mira, yo mi número que tengo del teléfono de mi WhatsApp es mi contacto para las No, clases. eso no lo Sí. vemos, pero en Instagram, en Facebook, contarle a la gente cómo te Sí, ubica. sí, Morovic.cl me parece que es la dirección. También estoy partiendo recién llevo un par de clases grabadas en mi canal Super Ajedrez en YouTube. Ahí también me imagino que pueden mandar algún mensaje. Para cerrar, te quiero decir esto solo. El gran maestro Daniel Sorín te recuerda cuando vos tenías 15 años y ganaste un torneo en Torreblanca en el Casal de Cataluña. No, mira, no me acordaba de eso, ¿eh? Pero Bueno, sé que jugué en Torreblanca, por supuesto, claro, pero no me acordaba de, él me de dice, ese, de ese- él ahora es gran maestro y es el vicepresidente de Torreblanca. Entonces me dice, decile que yo lo vi ganar en el Casal de Cataluña. Tenías 15 años. Es la época del 78, la época de la Olimpiada más o menos. Sí, 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 por supuesto. No, bueno, un gran amigo Sorín, lo conozco desde siempre que he ido a Argentina. Envíale un afectuoso saludo, por favor, cuando lo vea. Y bueno, también tengo muchas ganas de ir nuevamente, estar en Buenos Aires para compartir ahí con todos los amigos, que son muchos en Argentina. Ariel es uno de ellos, por supuesto. Bueno, y queda para más adelante la gentileza que vos tuviste conmigo antes de grabar esta entrevista, que vamos a hacer un segundo video donde vos vas a explicar como una especie de clase magistral y analizás lo que quieras de tu carrera, que es enorme. Dale, Federico, cuando quieras, sí. Coordinémoslo y hacemos ahí, mostramos algunas cosas interesantes de ajedrez, algunas partidas mías y algunas otras de, qué sé yo, Fischer o Karpov, Te pido que perdón, me he pueden ser de pasado. interés. El Pensamos mismo que duraba Carlsen una también. hora la entrevista y bueno, el amor que tenemos por el ajedrez fluyó más rápido. O sea. Todo bien. Bueno, te agradezco mucho por el espacio. No, Un no, a placer vos. ya, un placer ya haber tenido esta conversación y espero que se repita. Mil gracias. Vale, Abrazo grande. que esté muy bien.